¿Quieres conocer milagros y acontecimientos actuales de nuestra fe? Quédate con nosotros a un nuevo capítulo de nuestra sección. ¿La ciencia puede explicarlo? Proyecto Dominus Tecum presenta Gran Milagro Eucarístico en Argentina. La Eucaristía en varias ocasiones se transformó en carne en la parroquia de Santa María en Almagro, ubicada en Argentina. Ante los sucesos inexplicables, Su Santidad el Papa Francisco, que por ese entonces era el arzobispo, hizo investigar el fenómeno por distintos expertos internacionales. La primera vez que sucedió fue el 1 de mayo de 1992. Al finalizar la misa ese viernes, un ministro de la comunión avisó que habían 2 pedacitos de hostia en el sagrario. El sacerdote de la parroquia Santa María fue notificado al momento del hallazgo, y como se suele hacer en estos casos, ordenó colocar los restos de la Eucaristía en un recipiente con agua, adentro del sagrario. Pasaron los días y los sacerdotes esperaban el proceso de desintegración de esta hostia. Después de una semana, cuando fueron a ver, se encontraron con aquellos restos que se habían convertido en sangre. 2 días más tarde, no cabía duda de aquello que se observaba en la patena de la comunión. Era sangre. La conmoción movilizó a la comunidad. La primera decisión fue mantener el silencio y avisar a las autoridades. Aquello no sería un hecho aislado. El fenómeno de la aparición de gotas de sangre volvería a ocurrir en la misma parroquia 2 años más tarde. Durante la misa de niños del domingo 24 de julio de 1994, nuevamente el sagrario sería el espacio en el que encontrarían gotas de sangre. Otro fenómeno sucedió la tarde del 18 de agosto de 1996. Mientras se celebraban las fiestas patronales de la Asunción de la Virgen María, al finalizar la comunión, una mujer se acercó al padre Alejandro Peset para informarle que en un candelabro, cerca de una imagen de Cristo tallado en madera, había encontrado una hostia profanada. El sacerdote ordenó el procedimiento establecido para estos casos, y la hostia fue colocada en un recipiente con agua en el sagrario de la capilla del Santísimo Sacramento, tal como se había hecho años atrás. Apenas pasaron unas horas hasta que la hostia se convirtió en una sustancia sanguinolenta. El Papa Francisco, que para ese entonces era arzobispo de Buenos Aires, actuó rápidamente al enterarse y envió un fotógrafo profesional para tomarle imágenes a la hostia convertida en carne. El entonces arzobispo Bergoglio se encargó de analizar científicamente aquel fenómeno. Primero, un laboratorio porteño estableció que la muestra se trataba de células humanas rojas y blancas de sangre y de tejido de un corazón humano. Además, los especialistas advirtieron que el tejido parecía estar aún con vida, ya que las células se movían o latían, como lo hacían en un corazón humano vivo. El Papa Francisco no se quedaría solo con esta explicación, así que solicitó del exterior la presencia del doctor Ricardo Castañón Gómez, un especialista en milagros eucarísticos en el mundo. Una vez ante la presencia del pedazo de carne sangrante, el doctor Castañón Gómez tomó una muestra y la envió a Nueva York para una pericia. En los Estados Unidos, la muestra fue recibida por un cardiólogo y patólogo forense, el doctor Frederick Zugibe, quien no conocía el trasfondo de la procedencia del material, por lo cual hizo una pericia a ciegas. Este especialista determinó que el material analizado es un fragmento del músculo del corazón que se encuentra en la pared del ventrículo izquierdo cerca de las válvulas. Lo verdaderamente llamativo es que el especialista dijo que el corazón estaba vivo, ya que las células blancas de la sangre mueren fuera de un organismo vivo, y lo más sorprendente fue que aclaró que el corazón había estado bajo estrés severo, como si la persona propietaria del corazón hubiera sido severamente golpeado en el pecho. Una de las personas que llevó la muestra, luego del dictamen médico, le explicó al doctor Zugibe que la muestra analizada se trataba de una hostia consagrada, es decir, pan blanco sin levadura y que había permanecido en agua durante 1 mes antes de la mutación en carne. El especialista norteamericano solo pudo concluir: ¿cómo y por qué una hostia consagrada puede cambiar su carácter y convertirse en carne viva y sangre humana? Seguirá siendo un misterio inexplicable para la ciencia, un misterio totalmente fuera de mi competencia. Y se mantiene sin explicación científica hasta ahora, mientras que desde la fe se le llama un milagro eucarístico. Muchos testigos cuentan que vieron al entonces arzobispo Bergoglio ir cada año a la parroquia de Santa María y estar por 1 hora arrodillado por hacer adoración eucarística.
La hostia permanece expuesta en el altar de la izquierda de la parroquia de Santa María de Buenos Aires, una capilla dedicada a la adoración eucarística. El Papa Francisco, en más de una ocasión, ha revelado que la evangelización es un encuentro, el encuentro con aquel que ha dado la vida por la humanidad y que llama amigos a sus discípulos. Así, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y Jesús, en el cuerpo y la sangre de su sacrificio, recuerda a la humanidad su amistad. Cuando pensamos en milagros eucarísticos, nos solemos referir a sucesos en que la hostia consagrada se convierte en la carne y en la sangre de Cristo. Pero hay otros en los cuales la propia hostia consagrada ha sido el vehículo por el cual se ha realizado un milagro. Uno de los más conocidos de estos milagros es el de Tumaco, Colombia, donde una hostia consagrada fue el vehículo sobre el que oró toda una población para evitar un tsunami que hubiera barrido la ciudad. En una distancia de 80 a 100 kilómetros había muchas poblaciones y plantaciones que fueron destruidas sin excepción, como también lo fueron aquellas localidades a lo largo de los muchos ríos, la mayoría probablemente por la gran ola de marejada que siguió al terremoto. La pérdida en vidas humanas se estima en total en 500 a 1000 personas. Sin embargo, es probable que la cifra exacta jamás se conozca. ¿Cómo se explica que localidades vecinas e incluso otras más distantes fueran arrasadas por las aguas del maremoto y que de Tumaco solo se diga que el movimiento sísmico dejó destruidas y averiadas algunas casas? Inminencia de un trágico cataclismo. Unos años antes de tales acontecimientos, 2 agustinos recoletos fueron asignados por el santo obispo de Pasto, Monseñor Ezequiel Moreno y Díaz, para que cuidara de las almas de aquellos parajes. Eran Fray Gerardo Larrondo de San José, nombrado párroco de Tumaco, y Fray Julián Moreno de San Nicolás de Tolentino. Hasta el 31 de enero de 1906, habían ejercido su ministerio sin mayores dificultades. La mañana de aquel día, a las 10:36 horas, la tierra tembló de un modo horrible. Sumidos por el pánico, los fieles acudieron al encuentro de los religiosos, rogándoles que organizaran una procesión para implorarle a Dios su protección en esa emergencia. El padre Larrondo se apresuró a ir a la iglesia y sacó del sagrario una gran hostia consagrada y un copón para protegerla. Se dirigió rápidamente hacia la gente y, levantando la sagrada forma, exclamó: «Vamos, hijos míos, vamos todos hacia la playa, y que Dios se apiade de nosotros». La multitud, antes sobrecogida por el miedo, se vio animada por un valor inexplicable y, sin dudarlo, se encaminó hacia el peligro, impelida por la presencia de Jesús sacramentado y por la fe de su pastor. Pronto, una aterradora pared de agua que avanzaba a gran velocidad, en el instante mismo en que la ola estaba ya llegando y crecía hasta el terror y la ansiedad de la muchedumbre, levantó con mano firme y con el corazón lleno de fe la sagrada hostia a la vista de todos, y trazó con ella en el espacio la señal de la cruz. Momento solemne. La ola avanza un paso más y, sin tocar el sagrado copón que permanece elevado, se estrella contra el sacerdote, alcanzándole el agua solamente hasta la cintura. Un momento inolvidable. La población, emocionada y conmovida, gritaba: «¡Milagro! ¡Milagro!». La inmensa ola que amenazaba con destruir el pueblo de Tumaco se detuvo de repente, como bloqueada por una fuerza invisible, más grande que la de la naturaleza, mientras que el mar volvía a su estado habitual. En efecto,
como impulsada por una fuerza superior al poder de la naturaleza, aquella ola se había parado en un instante, y la enorme montaña de agua que amenazaba arrasar el pueblo de Tumaco iniciaba su movimiento de retroceso para desaparecer mar adentro, volviendo a recobrar su ordinario nivel y natural equilibrio. A los sollozos de terror se sucedieron lágrimas de alegría, y el padre Larrondo mandó que se dieran prisa en traer la custodia para entronizar la sagrada hostia 2 veces milagrosa. Entonces recorrió con toda pompa las calles y alrededores de la ciudad salvada del exterminio. A partir de esa fecha, el pueblo empezó a reunirse en la iglesia parroquial todos los años para agradecer el estupendo milagro realizado por la presencia del Santísimo Sacramento, comparable en grandeza, nos atrevemos a decirlo, a los que se narran en la Sagrada Escritura. Finalicemos este video haciendo una oración todos juntos para reparar todas las ofensas realizadas contra Jesús sacramentado. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.